Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy domingo. Espero que ustedes escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. Esto que yo voy a hablar no es para todo el mundo, muchachos. Yo sé que si usted en estos momentos ha llegado y le ha dado play a este pedacito, esta palabra de Dios a lo mejor sea para usted, pero a lo mejor no. Porque si usted se cambia de canal, porque si usted dice no quiero escuchar, pues esa palabra no es para usted. Y es válido cambiarse, como también es válido para los que le escuchan la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios debería llegar a todo el mundo, pero desafortunadamente no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios. Y Jesucristo es una personita que es consciente de ello. Y Él dice en su palabra: porque la luz vino al mundo y el hombre prefirió la oscuridad. Él es consciente de eso. Y también es consciente cuando lo dice: el que quiera oír, que oiga. El Señor es consciente de todo esto. Así es que cuando yo hablo aquí de la palabra de Dios, esto no es para todo el mundo, ni todo el mundo tiene por qué escucharme, ni nada de esas cosas. Pero es una cosa que sí les puedo decir, es que por favor no me juzguen, nada de esas cosas. Escuche la palabra de Dios, aprenda de ella, escúchela, porque a lo mejor es para su bien. Pero si de repente usted comparte esto que yo estoy diciendo, pues bendito sea, porque lo que yo estoy hablando no es palabra de César Arturo Arias, porque es, vuelvo y repito, es de la Biblia, la palabra de él. Hoy vamos a hablar de un tema bastante difícil, un tema bastante difícil para nosotros los seres humanos. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer Éxodo 22, 20 al 26. Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros. Así dice el Señor: no oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si las explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros. Oiga, qué tema tan difícil de tratar este. Es muy difícil, porque hoy el mundo entero vive de la usura. El mundo entero vive de la usura. Y cuando digo vive de la usura, no significa que vive de prestar dinero. Pero yo recuerdo también de mi vida que en algún momento me quise ir para Brasil a prestar plata, o irme para Perú, que un amigo está allá y me dice: César, venga para acá y entonces tráigase unos milloncitos y prestamos ese dinero aquí al 20%. Aquí en la Unión, en una de esas compraventas, le prestan a usted en cualquier artículo el 10%. Allá usted presta plata al 20%, 20%. Eso quiere decir que de 100,000 pesos usted se gana 20,000. Y la gente le tiene que responder por eso. Y recuerdo yo haberle prestado plata también a un caballero aquí en la Unión, 1,000,000 de pesos, recuerdo yo haberlos prestado, porque yo estaba en una situación bastante difícil, y le presté ese 1,000,000 de pesos, y yo cada mes le pasaba 100,000 pesos, cada mes le pasaba 100,000, porque era el 10%, 100,000, pero la deuda seguía intacta, o sea, no se mermaba, el capital no se mermaba, solo le pagaba los intereses, 100,000 pesos mensuales. El Señor vivía de eso y vive de eso, de prestar plata. Y por ello, cuando yo leo este pasaje bíblico,
me parece una cosa bastante dura y terrible. No prestarás dinero al necesitado a usura. Si el 10% es usura, ustedes se imaginan el 20%. ¿Cuánto es de usura el 20%? Y aquí dice, si el angustiado al que usted le prestó grita a mí, yo lo escucharé y le haré pagar con su vida la usura que ha cometido contra su prójimo. Eso es dejando viuda a su mujer y huérfanos a sus propios hijos. Eso es una maldición, diría yo, del mismo Dios hacia nosotros, hacia el hombre que presta a usura. Dice que haría pasar por espada a esa persona, dejando viuda a su mujer y huérfanos a sus propios hijos, solo por haber prestado a usura dinero. Estamos hablando del Éxodo del Antiguo Testamento, que era una cosa muy difícil. Y cuando yo digo que este es un tema difícil, porque no solamente se comete usura prestando plata. El que tenga una tienda y va a vender una libra de arroz, absténgase de vender a usura. El que tenga un supermercado, ahorita que hubo esa pandemia tan terrible, y los supermercados hicieron usura vendiendo sus productos. Listo, yo le vendo a usted un aceite, pero me tiene que comprar media libra de arroz. Ah, necesita arroz. Yo le vendo la libra de arroz, pero si me compra aceite y me compra huevos y me compra, vivían de usura. Y el que tenga la tiendita más pobre también puede vivir de usura, colocando precios altos porque a su alrededor no hay competencia. También se puede vivir de usura en otra clase de negocios, prestando, a ver, como en cualquier negocio. Voy a suponer otra cosa difícil. Estas gafas, por ejemplo, las hacen desechables. Los empresarios, los constructores, las industrias hacen estas gafas. En China o en Japón valen a precio de huevo. Y allá las hacen de una forma que estas gafas se revienten por cualquier parte, para que se dañen lo más rápido posible, que los tornillos se revienten, que se reviente de repente aquí en la mitad, como sucedió con estas precisamente, que están partidas aquí a la mitad. Entonces aquí el empresario, hay que hacer las cosas desechables para que la gente las use una semana, 2 semanas y se les rompa rápidamente y tenga que venir a comprar más. Y así son la mayoría de las empresas, haciendo cosas desechables para que las cosas no duren sino un poquito de tiempo y así no duren nada. Otro ejemplo, el que vende esas raquetas para matar moscas, las hicieron tan desechables que usted las utiliza una semana y luego ya dejan de funcionar porque la carga de la batería es limitada, y entonces cuando se vuelva a cargar ya no va a funcionar y entonces se hace a usura. Y así sucesivamente con todos esos productos que usted compra en todo a 1000, en todo a 5000, en todos esos negocios que usted compra, los venden a usura. El dueño de mercancías vende a usura. Entonces Dios dice que todo el que venda usura, absténgase de hacerle daño a otra persona. Si explotáis a viudas y huérfanos, se encenderá mi ira contra vosotros. Mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Así es que esto es una cosa muy difícil, lo que yo estoy diciendo, porque la mayoría de los seres humanos en este planeta Tierra manejan la usura. Buscan cómo hacerse más ricos con los pobres. ¿Y qué de hablar de los políticos, por Dios? Voy a decirlo y se lo voy a confesar personalmente. Me da pesar
Me da pesar de los políticos que entran a ocupar un cargo público para ver qué se pueden robar y qué pueden aumentarle de precio. ¿Cuánto vale esta obra, mijo? ¿1.000 millones? ¿1.000? Vamos a ponerle 1.300 millones. Nos repartimos 300 millones. Igual eso no sale de nuestros bolsillos, eso sale de los impuestos del ciudadano, pero no le pongan 1.000, pongámosle 1.300 millones. Y eso sí, hay que contratar a unos tesoreros, hay que contratar gente que sepa maquillar todo eso, pero vamos a manejar eso por 1.300 millones. La gobernadora del Valle, llevan en el puente de Juanchito gastados un puente que valía 6.000 millones y ya llevan gastados 70.000 millones y no van ni por la mitad a usura. Y dice Dios, si el pobre clama a mí, yo lo escucharé. Qué pesar de todos esos alcaldes, de todos esos gobernadores, de todos esos diputados, representantes a la Cámara, senadores, presidentes, trabajando a usura. El presidente Duque ya vive en Estados Unidos y se investiga a este caballero y dice que en bancos extranjeros tiene alrededor de 4.000 millones de dólares o 4.000 millones de pesos que se defalcó del gobierno, o 8.000 millones de pesos. Eso es una cosa impresionante. Y se fue a vivir a Estados Unidos. Pero primero utilizó la pandemia y toda clase de negocios turbios. Qué pesar. Si el pobre clama a mí, yo lo escucharé, porque yo soy un Dios compasivo. Qué pesar de todos esos políticos que creen que van a llegar al poder a usurpar el erario público para extraer dinero del pueblo, para enriquecerse a sí mismos. Yo escucharé al pueblo. Dilian Francisca, que ahorita está aspirando a la gobernación, y no es sino piedra de escándalo en estos momentos, sacándole en toda clase de negocios turbios con la salud. Y las personitas van a votar por ella porque prácticamente tiene comprados a todos los candidatos a las alcaldías de todos los 42 municipios, los tiene comprados. Y seguramente que va a ser la gobernadora. Y escúchenme a mí. ¡Qué pesar de Dilian Francisca! Porque si el pueblo aclama a Dios, a Dilian Francisca le va a ir mal. A ella o a su familia. Dice Dios aquí, la pasaré a espada y dejaré huérfana, viuda a su mujer y huérfanos a sus hijos. No quiere decir que ella sea lesbiana, sino que estoy dándole a conocer lo que dice la palabra. A la persona que utilice su poder con usura. Muy duras mis palabras, ¿cierto? Así está escritas en el día de hoy. Dios es duro en este proyecto. Salmos 17, 2, 3b, 4:47. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío. Mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 1, 5c al 10. Abandonasteis los ídolos para servir a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo. Hermanos, ¿sabéis cuál fue vuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo,
Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra iglesia la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la acogida que nos hicisteis, como abandonando los ídolos. Os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la palabra, la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Nos dice Jesús, le dice Pablo a los tesalonicenses: abandonasteis los ídolos para servir a Dios y vivir guardando la vuelta de su Hijo, dándole a entender que toda persona que se convierte a Cristo y se permanece en Cristo, se termina siendo modelo para los demás. Termina siendo un modelo para los demás en el servicio a Cristo. Y Dios lo sostiene. Vamos a leer Mateo 22, 34, 40. Amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es fácil de explicar, y por eso dice aquí hasta en el subtítulo: amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo termina? Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Entonces el Señor dice que prácticamente la ley de Dios y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento se basan en uno solo: en el amor al prójimo. Amarás a Dios y amarás al prójimo. En el amor, en eso se basa. Si usted ama al prójimo, no le va a hacer daño. Si usted por amor al prójimo le puede dar un mercado, usted por amor al prójimo puede recibirlo en la casa y darle posada. Por amor al prójimo puede darle medicinas cuando esté enfermo. Por amor al prójimo le puede dar trabajo y sostenerlo. Entonces, cuando a él van y le preguntan esto, él les responde. Aunque lo están poniendo a prueba, él le responde: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto que acabamos de leer es exactamente lo mismo que leímos en la primera lectura con el término de la usura. Si uno amara a Dios sobre todas las cosas, usted no cometería usura contra el prójimo, no haría gafas malas, no haría ningún elemento que el hombre utilice malo, sino que fuera resistente a todo. Pero ya hoy día todo es desechable, todo es para destruir, todo es para que se acabe rápido y la gente tenga que comprar más. Y el que lo hace es culpable, el dueño de la fábrica es culpable, el que lo fabrica es culpable, sabe que lo que está haciendo está mal hecho y lo hace. La falta de ética. Oiga, tuve un agarrón estos días con la familia Rivera. Pasé por ahí, había un accidente y yo me paré ahí, pero inocentemente paré y hasta saludé a la familia Rivera
porque a mí la familia Rivera yo los respeto, siempre los he admirado y los aprecio. A toda la familia Rivera, a toda. Pero salió una profesora a quien yo le guardaba un aprecio impresionante, hasta salió fumando, y me sale pues con el término de Eugenio Rivera, que por fin soltaste a Eugenio Rivera, tanto que criticaste a Eugenio Rivera, y usted ¿qué se cree? Que tanto que ora y tanto que predica la palabra de Dios. Claro, como él no te dio contrato, entonces por eso fue que lo refregabas en el noticiero y todas estas cosas. Y yo me quedé sorprendido de la señora. Claro, como no te dio contrato, entonces le refregaste todo lo que hizo con el padre William, sabiendo que todo lo hizo bajo la ley. Y entonces yo pues le respondí, sí señora, tiene toda la razón. A él ni al padre William la ley los condenó. Hicieron las cosas de tal manera que la ley no los castigara. Pero ¿dónde quedó la ética y la moral de ese par de personajes? ¿Dónde quedó la ética y la moral del señor Eugenio Rivera cuando hizo un negocio fraudulento con el padre William para apropiarse de unos terrenos que no les pertenecían? ¿Dónde estaba la ética y la moral? Claro, y si utilizaron triquiñuelas para que la ley los justificara. Pero es que hay una cosa que la ley no justifica, y es la ética y la moral. En el papel puede aparecer y abogados lo pueden defender por las leyes. Y ante la ley usted puede justificar lo que todos los políticos justifican: los malos manejos del gobierno. Mire ahí la gobernadora Dilia Francisca y la gobernadora Clara Luz. Un puente que valía 6.000 millones o 60, y ya llevan gastado más de 60.000 millones y no han podido terminar sino hasta la mitad. Y la ley los ha metido a la cárcel por usureras, por deshonestas. No, tienen todo justificado en el papel. Pero ¿dónde está la ética y la moral? Que eso no se enseña en la universidad, eso se enseña en la casa con los padres de familia. Papá y mamá enseñándoles a ser honestos, mijo. Honestico pues desde que nace hasta que muere. Eso no se enseña. La ética y la moral. Y me refregaba la familia del padre William Mayor. Está ofendida con usted. También por lo que dijo el padre William. Y ver lo que también estuvo en el entierro del padre William allá en Zarzal. Y estuvo hasta allá y toda la cosa grabando y todas las cosas. Y señora, tiene toda la razón, estuve porque me dio mucho pesar la muerte del padre William. Pero le voy a decir algo a usted ya que me lo está tocando. Al padre William le dije directamente que estaba muy agradecido con él, pero que me parecía un sinvergüenza que hubiera hecho esa clase de negocios sabiendo que estaba trabajando para Dios. ¿Cómo se atrevía a hacer negocios turbios sabiendo que él era un santo de Dios? Haciendo un negocio turbio siendo un santo de Dios, porque hace con propiedades que no le pertenecían. Eso le dije a la señora. Y ella piensa que porque Eugenio Rivera no me dio contratos, entonces que por eso salía a descargarme delante del público y delante de la gente de acá. Y aquí lo sostengo. Aquí lo sostengo. Que porque no me dio contrato. Pues voy a decirle a la señora ya que puedo utilizar este medio y se me olvidó, hasta pensaba prender la cámara, pero yo decía, pero ¿a quién coloco esto para que filmen? Porque a mí me gustaría que todo fuera público. El padre William, y él me lo dijo, me escribió, se cita, tanto que yo le ayudé, tanto que yo le serví, los 6 años que estuvo acá en la Unión, o 5 o 6 años que estuvo acá en la Unión, más cuando estuvo en Toro, tanto que yo le serví. Y yo le dije, sí, padre, qué decepción de usted, qué decepción. Después de que yo te tenía en un altar, te tenía como un santo y te admiraba, y ahora, qué decepción, que hayas caído tan bajo. Eso le dije al padre William, que me decepcionó, siendo sacerdote y siendo un hombre maravilloso como sacerdote.
y venir a caer tan bajo, de venir a quedarse, a mangualarse con un alcalde para quedarse con unos terrenos que no les pertenecían y meter a la Unión en un problema que casi que no se soluciona ese problema. Nosotros no hubiéramos tenido ese frente que tenemos ahora, sino es porque el alcalde siguiente hizo otro negocio turbio con el dueño del lote que ya habían comprado, porque ya nosotros nos habíamos quedado sin entrada al cementerio. Esa entrada al cementerio era privada, ya la habían vendido. Pero afortunadamente se llegó a otro negocio turbio para que se dieran al menos la mitad de ese lote y así el cementerio tuviera entrada y se hizo ese parquecito. Pero eso no lo sabía la gente y desafortunadamente yo tampoco lo supe. Cuando ellos hicieron el negocio lo hicieron a escondidas porque yo nunca lo supe. O si no, yo hubiera demandado eso. A mí no me tiembla la mano para denunciar a nadie. Yo me doy cuenta que una persona está haciendo algo ilícito, incorrecto, yo denuncio. Y la gente me pregunta, César, ¿y a usted no le da miedo? ¿Miedo? Oigan a este. A mí lo que me da miedo es amangualarme con otra persona, a hacer negocios ilícitos que vayan en contra de la comunidad o de Dios. A eso sí me da miedo. Me da miedo que Dios me juzgue al final de los tiempos por haber hecho negocios turbios en el mundo. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios hoy. A usura. Toda persona que sea usurera, Dios, claman a Él y Dios lo escuchará. Y eso es lo que le quería responder a esa dama que salió a injuriarme, por Dios. Y hasta me pareció terrible de parte de ella porque me faltaron palabras haberle dicho, señora, ¿cómo se le ocurre llamarme la atención a mí? Debió haberle llamado la atención ese Eugenio Rivera. Él fue el que hizo el negocio turbio, no yo. ¿Y de qué sirvió? Llega y me sale. ¿Y de qué le sirvió a usted eso? ¿De qué le sirvió? ¿Cómo que qué me sirvió? ¿Debió haberme quedado callado? No, señora, yo no me le quedo callado. Que tenía, de eso debió haber ido a parar a la cárcel ese caballero. Pero como ante la ley el negocio estuvo bien hecho, se podían utilizar el poder que él tenía como alcalde para enajenar ese terreno y vendérselo a un tercero, y con el padre William se prestaron para hacerlo, pues la ley los justifica, pero la ética los justifica, la ética no los justifica, y Dios tampoco los justifica, porque uno debe actuar en la vida correctamente, honestamente, sinceramente, Dios por delante. Eso es lo que yo quería decir en el día de hoy. Bueno, me desahogué un poquito ahí de esa situación que tuve estos días. Bueno, amigos, ¿entendieron el mensaje de hoy? El amor al prójimo debe estar por encima, el amor a Dios debe estar por encima de nuestros intereses mezquinos personales. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no a someterlo a usura. Que a pesar de todos esos políticos corruptos, creen que Dios no les guardará su recompensa al final de los tiempos. Hoy sonríen y gozan con los dineros fraudulentos que se obtienen en sus arcas personales. Pero vamos a ver si Dios les guarda eso como una victoria y no como una vergüenza para ustedes y para su familia. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.